pero bueno, voy a tratar de ser un poco claro, de no trabarme y esas cosas, porque a veces por los nervios y la ansiedad que manejo, hablo más rápido de lo que pienso, entonces, o al revés, pienso más rápido de lo que hablo, no sé, y se me traba todo. Así que espero ahora hablar un poquito más tranquilo. Bueno, genial. Negrito, lo dejo en tus manos, entonces vamos a escucharte, vamos a acompañarte en este momento y a permitir que Dios hable por vos y que nos diga lo que nos tenga que decir. Sí, bueno, ojalá que sea él el que hable, ¿no? No yo. Gracias, Juan, recién por invocar. Yo trato también siempre, ante todo, de invocar, sobre todo invoco antes de cada examen en la facultad, lo cual es una herramienta que viene siempre bien, hasta ahora no me viene fallando, así que la recomiendo. Está bueno. Igual también hay que estudiar, ¿no? Pero bueno. Eh, pero bueno, la verdad que bueno, muy contento acá de estar acá. Yo soy, por las dudas, no sé, me presento, bueno, como decía Fer, soy Agustín Mirabella, el negro. Yo soy seminarista, ya en el anteúltimo año del seminario, acá en Morón. Actualmente me toca compartir un poco este año, al igual que el año pasado, acá en la parroquia de Sagrada Familia, así que la verdad que muy contento de poder estar viviendo una Semana Santa más presencial, si se quiere, ya que bueno, el año pasado tuvimos una Semana Santa medio particular, 100% virtual, así que nada, muy contento por eso. Y ayer Mariano en un momento en la homilía decía que tenemos que este es un tiempo propicio para volver a poner nuestra mirada en Jesús, ¿no? Y para mí la Semana Santa, o el Viernes Santo, mejor dicho, poner la mirada en Jesús, obviamente, es poner la mirada en la cruz, pero a mí siempre hay algo que me llama la atención de la cruz, muchas cosas, ¿no? Pero algo que me llama la atención particularmente y siempre como hasta de una manera negativa, ¿no? Que no me gustaba, que no entendía, que me parecía totalmente extraña, que es una pregunta que Jesús hace, ¿no? Bueno, hay muchos signos, gestos, ¿no? Cuando habla con María, cuando habla con el ladrón, cuando le pide perdón a Dios por los que lo están atacando, ¿no? Pero hay una cosa, una frase de él que a mí siempre me llamó mucho la atención, que Jesús ahí en esa frase él cita un salmo, ¿no? Un salmo que narra el momento más difícil del pueblo de Israel, ¿no? Y en ese citar el salmo, en esa pregunta que Jesús hace, como que él ahí está metiendo a todo el pueblo de Israel, a todos los creyentes, ¿no? A todos nosotros, ¿no? En esa pregunta. Que ahí Jesús, en el peor momento de su vida, ¿no? En el momento más difícil, él dice, bueno, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que a mí siempre me llamó mucho la atención esto de esta pregunta, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios también, ¿no? Que está ahí, que hizo todo lo que hizo, ¿no? Se sienta abandonado por Dios, ¿no? O pensar, bueno, qué malo Dios que lo está haciendo a Jesús o lo está dejando sentirse abandonado, que es su propio hijo, ¿no? Y siempre como que me llamó la atención, nunca me gustó, como que me generaba incomodidad, ¿no? Eso de Jesús, ¿no? Y rezando un poco esta semana con esta preguntita, como que tratando de buscarle una respuesta por ahí más concreta o un significado más profundo, y me resultaba inevitable pensar que, bueno, que este abandono implica un montón de cosas, ¿no? Implica sentimientos de angustia, sentimientos de decepción, ¿no? Me imagino, ¿no? Que Jesús, como decepcionado por el mismo Dios, el mismo Padre que le había dicho que iba a estar siempre, de golpe no está, ¿no? De golpe hace silencio, de golpe se calla, y como que desaparece, ¿no? Sentimientos de mucha tristeza, de mucho desconcierto, de no entender qué está pasando, ¿no? De sentirse él mismo por ahí un fracaso también, de no poder estar confiando, ¿no? De sentirse decepcionado por los demás, ¿no? Dejado de lado, ¿no? Sintiéndose no parte por ahí del proyecto de Dios, ¿no? Y pensaba que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Nos puede pasar a nosotros de a veces sentirnos de esta forma, ¿no? Sentirnos abandonados por gente que queremos, sentirnos dejados de lado por gente que apreciamos mucho, gente que es importante para nosotros, a veces sentirnos también medio como decepcionados por gente que es realmente de nuestro círculo más cercano, gente en la cual uno deposita confianza, que a veces nos decepciona,
nos hace sentir a nosotros fracasados, abandonados, decepcionados, ¿no? Y la angustia que todo esto implica, ¿no? Y pensar esto que Jesús es abandonado, también es ver que Jesús es no solamente abandonado por Dios en la cruz, ¿no? Es abandonado por todos los apóstoles, bueno, menos Juan, ¿no? Que es un caso aparte, pero por todos sus amigos, todos los apóstoles que estuvieron siempre, que estuvieron en las buenas, que en Getsemaní estuvieron medio a medias porque se quedaron dormidos, en el momento difícil, en el momento de la cruz, lo abandonan, ¿no? Se van todos, ¿no? También me llama la atención que los primeros que lo abandonan a Jesús son los que en el Domingo de Ramos lo reciben como un rey, lo reciben de fiesta, digamos, ¿no? Que me es inevitable pensar que en nuestra vida por ahí esos primeros que abandonan son los típicos amigos para la joda, ¿no? O esos grupos que por ahí no son con los que uno realmente comparte la vida, sino que comparte cosas más superficiales, ¿no? Esos siempre son los primeros que abandonan, ¿no? Y pensar esto de decir, bueno, ejemplos más concretos, cotidianos, de decir, bueno, bajarlo a una situación más concreta, es inevitable pensar en la figura de esta Pascua universitaria que es San José, ¿no? San José bueno, que se siente también en parte como abandonado, que se hace la experiencia esta de abandono, pero que a la vez San José es una figura que nos muestra que es posible, en el sentirme abandonado, abandonarme en los brazos de Jesús, abandonarme en la voluntad de Dios, ¿no? Esto es una de las tantas interpretaciones, ¿no? Que se puede hacer de la vida de San José. La verdad que San José es un santazo, como bueno, ayer Juanjo nos contaba toda la historia de él, de su vida, de por dónde fue pasando, ¿no? Todas sus virtudes, todo cómo él vivió la paternidad de Jesús, cómo él se hizo cargo, ¿no? Pero claro, yo pensaba más en la línea esta del sentirse abandonado, que bueno, José tenía este proyecto con María, de casarse, de formar una familia, ¿no? De un proyecto que lo estaban haciendo de la mano de Dios también, ¿no? En este sentido, bueno, José, como bien dice el Evangelio, era un hombre justo, ¿no? Y claro, de golpe a José le aparece María embarazada de otro, ¿no? Que bueno, en este caso es Dios, pero qué sé yo pienso, a Fer no le va, me imagino, ¿no? No le va a causar mucha gracia que venga un día Agus y le diga, estoy embarazada y no de vos, ¿no? No debe ser una situación muy grata. A mí siempre me llama mucho la atención de José eso, ¿no? Como que es una situación que humanamente hablando, uno como que, sin hacer el gesto, uno como atinaría a tomarse el palo, ¿no? Atinaría a huir de esa situación, porque es muy difícil confiar o creer que atrás de eso está Dios, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Que ante esa situación José se encuentra con esta noticia de María, y pienso, bueno, José se debe haber sentido totalmente abandonado por Dios, ¿no? Abandonado por María también, que era, bueno, su amor, era su mujer, la persona con la que iba a pasar el resto de su vida, y en ese sentido como que él se siente totalmente dejado de lado por ella, dejado de lado por Dios, ¿no? No tenido en cuenta, no se siente parte del plan de Dios, ¿no? Y en ese sentido me lo imagino él pensando, bueno, para mí Dios no está soñando nada, o no está soñando nada lindo. A María sí la hace parte de su plan, la hace parte de su sueño, pero a mí no, ¿no? Y pienso en todos los sentimientos que pueden rondar alrededor de eso, ¿no? El no sentirse valorado, el no sentirse querido, el sentirse de más, como puede pasar a veces, no con una pareja, pero sí con un grupo de amigos, con una familia, sentirse de más en un trabajo, ¿no? Sentirse como colado, ¿no? Como que, bueno, yo acá no pertenezco, ¿no? No tener este sentido de pertenencia, no sentirse parte de, y en ese sentido, bueno, sentirse abandonado por todo el mundo, ¿no? Y ante este querer abandonar de José, decir, bueno, yo me voy, dejo a María y me voy, que en el fondo también ahí hay una buena intención, porque bueno, José, como decimos, era un hombre justo, pero claro, es dejarla a María, y eso no era el plan de Dios para José, ¿no? Lo primero que piensa José es, bueno, la mejor solución para María, pero no es la solución que Dios había pensado, ¿no? Y a veces, cuando las papas queman, como que lo primero que queremos hacer es
es lavarnos las manos, es irnos, es huir, pero en el fondo muchas veces sabemos que ese no hacernos cargo no es lo que Dios piensa para nosotros, no es lo que Dios está soñando para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, José, que era un hombre justo, se atreve, se anima a escucharlo, Dios, ¿no? Se anima a escuchar su voluntad, se anima a abrir un poco la mirada, a abrir el corazón y ver qué era lo que Dios realmente estaba pensando para él, que evidentemente no era huir, no era dejarla a María sola, ¿no? Y en este sentido, bueno, José, como decía ayer también Juanjo, ¿no? Dios le habló siempre entre sueños, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo, que Dios nos habla de muchas formas, ¿no? En situaciones que vamos viviendo, a través de personas que conocemos, familiares, amigos, seres queridos, gente que no conocemos, que por ahí nos cruzamos en la calle y demás, situaciones que vamos viviendo, como puede ser una misa, que a uno lo vive de distintas formas, una misión, un retiro, o situaciones en el trabajo, ¿no? Más cotidianas. Pero bueno, Dios siempre nos va hablando, ¿no? Aunque a veces parezca que no, aunque a veces nos cueste verlo, entenderlo, escucharlo, Él se hace presente, ¿no? Y José como que se anima a dar ese paso, se anima a escuchar lo que Dios soñaba para él, a pesar de que la situación y el panorama era todo lo contrario, ¿no? Yo me imagino a Fernando en esa situación como que, no sé si lo primero que le saldría, también lo pienso porque él es un genio, ¿no? A mí me pasaría así, supongo, de sentarme a rezar y decir, bueno, Dios, si esto es lo que vos querés, vamos para adelante, cuando la situación no parece ser así, ¿no? Y bueno, José se anima a eso, ¿no? José se anima a escuchar lo que Dios había soñado para él, ¿no? Y en ese sentido se la juega. Pero el jugársela de José no es como por ahí a muchos de los que estamos acá, o algunos, a mí entre ellos, pensamos que se la juega, no sé, Iron Man, Batman, o alguno de ellos que se la juegan de una forma más heroica y siendo famosos, ¿no? Yendo a todos lados y demás. Como José se la juega de otra forma, ¿no? Se la juega con otros valores, de otra manera. Y hay dos formas, ¿no? Que tiene José de jugársela, de decirle que sí a Dios, de hacerse cargo, que a mí particularmente como que me gusta, me llama la atención y creo que también van bien acá, ¿no? Como que aplican acá. En un primer lugar, José se hace cargo de esta paternidad de la que hablaba ayer Juanjo, en la sombra, ¿no? José se hace cargo en la sombra en un sentido en el cual José no entiende nada, ¿no? Evidentemente no entiende nada, porque María está embarazada de otro, ¿no? Y ese otro es Dios, no es cualquier otro. O sea, es más difícil de entender, es más difícil de creer, es más difícil de asimilar, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, José, como que, bueno, sin entender, dice que sí, sin entender, dice, bueno, yo me hago cargo y me la juego, ¿no? Pero este ser en la sombra, además de ser un sin entender, es también un no ponerse en el centro, ¿no? José acepta la voluntad de Dios, acepta el sueño de Dios, poniéndose un costado, ¿no? Poniéndose en el costado del amor, en el costado del servicio, ¿no? Poniendo a María, a Jesús en el centro, no se pone como prioridad, ¿no? Los pone a ellos, ¿no? Como prioridad. En ese sentido, como que se descentra, que para mí es algo clave en el sentimiento del sentirse abandonado, ¿no? Que eso ya ahora después lo vamos a ver mejor, eso, ¿no? Y por otra parte, este ser en la sombra, este no ponerse en el centro, ponerlos a ellos en el centro, es poner también la confianza de Dios en el centro, ¿no? José, que no entiende nada, se anima a confiar en que a pesar de que nada tenga sentido, Dios para mí algo quiere acá. José se anima a confiar en que a pesar de que lo que me está pasando, en que a pesar de que no entiendo esto que me pasa, esta situación que estoy viviendo, como nos puede pasar hoy con todo esto que estamos viendo en la pandemia, que hay mucha incertidumbre, que suben los casos, que no sabemos qué va a pasar, que tengo conocidos que están con COVID, que tengo conocidos que perdieron a un ser querido y no entiendo por qué. Bueno, José se anima a confiar que a pesar de todo eso, bueno, Dios está pensando algo más grande, ¿no? Que Dios, que escribe siempre derecho sobre renglones torcidos, algo bueno de esto va a sacar, ¿no? Por otra parte, José se la juega y José se anima a escuchar la voluntad de Dios y a decirle que sí, en el asumir la paternidad que le había tocado, en asumir la paternidad con la que Dios lo había soñado, en la acogida, ¿no? En acoger eso que Dios
había puesto en su camino, ¿no? Que había puesto en su vida. Muchas veces a nosotros nos pasan, ¿no? Cosas en la vida, situaciones que vamos viviendo, personas que se nos vienen encima, con las que nos cruzamos, y lo primero que queremos hacer es esto que había dicho José, esto que dijo Fernando que haría, que es tomarse el palo, decir que no, dar vuelta la espalda. Hace poco me contaban una anécdota, un conocido, que a otra persona, él va y le iba a contar algo que para él era importante, que su tío estaba internado en terapia intensiva y demás. Entonces se acerca, se le sienta al lado, le toca el hombro, le empieza a contar esa situación, y esta persona que estaba escuchando, como que le dice, bueno, qué mal, qué triste, y hace este gesto y se pone a hablar con la persona que tenía al otro costado, ¿no? Le da la espalda totalmente, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa que le damos la espalda a situaciones que se nos van cruzando, situaciones que nos van pasando, cosas que nos pasan en la vida, o a personas, como fue esta situación, o a personas que se nos van cruzando en lo cotidiano. A veces pienso, ¿no? Porque lo he escuchado, a veces le queremos dar la espalda a la persona con la que vivimos, a nuestros papás, hermanos, a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo, ¿no? A veces a nuestros amigos, a veces estamos cansados y no queremos que nadie nos rompa. Entonces, ante la duda en el ponerme a mí en el centro, le doy la espalda, ¿no? A esa situación, le doy la espalda a esa persona. Y José hace todo lo contrario, ¿no? José acoge, José recibe de brazos abiertos esta situación, ¿no? Con toda la incertidumbre que implica, ¿no? José no la tiene clara, ¿no? José en este sentido es como medio un maestro en la confianza, ¿no? Un maestro en la fe que se anima a acoger esto que le pasa, ¿no? Y en este sentido, José que asume, José que se hace cargo, José logra dar un paso más, que para mí es clave en esto, que es el de reconciliarse con su propia historia, ¿no? El de reconciliarse con lo que le pasa, el de reconciliarse con aquello que hoy está viviendo José, ¿no? Y a José le está pasando algo que es muy difícil, ¿no? Por ahí está por tener una de las decisiones más difíciles de su vida, ¿no? Junto con la de, bueno, tener que irse a Egipto, tener que volver y demás. Pero bueno, José se reconcilia con eso, se reconcilia con quien él fue y viene siendo y con quien es. Y desde ahí puede decirle que sí. Desde ahí puede encontrar un sentido más profundo en la vida, ¿no? Si nosotros no nos reconciliamos con nuestra historia, si no nos reconciliamos con lo que nos pasa, con lo que estamos viviendo, con lo que somos, como que vamos a vivir prisioneros, ¿no? Presos o esclavos de eso, ¿no? Hay un padre de la iglesia, uno de los primeros santos, que no me acuerdo ahora quién es, perdón, que no lo cite bien, pero que él decía que lo que no se asume no se redime, ¿no? Entonces, aquello de lo que nosotros no nos hacemos cargo, aquello con lo que nosotros no nos podemos reconciliar, eso no lo vamos a poder redimir, eso no lo vamos a poder sanar, eso no lo vamos a poder salvar, ¿no? Eso no lo vamos a poder resucitar con Jesús mañana, ¿no? En el sábado de gloria, ¿no? En ese sentido, bueno, José es un ejemplo de aquel que puede reconciliar, que se anima a mirar su historia, que se anima a mirar lo que le pasa, que se anima a mirar eso que él está viviendo y reconciliarse, ¿no? Ponerlo en manos de Dios, se anima a ofrecérselo a él para que, bueno, que él lo redima, ¿no? Y en ese sentido, bueno, José hoy nos invita también en este Viernes Santo a hacer como hizo Jesús, que se reconcilió con su historia, que se reconcilió con lo que le estaba pasando, que lo que le pasa a Jesús es nada más y nada menos que, como veíamos ayer, a la noche la oración en el huerto de los olivos, Getsemaní, en el cual sus amigos se les quedan dormidos, en el cual él les dice, estoy pasando el momento más difícil, tengo miedo de muerte, estoy transpirando sangre, y sus mejores amigos se quedan dormidos, en el cual uno de ellos lo traiciona, en el cual lo hacen sufrir, lo flagelan, que luego vamos a empezar a ver un poco más hoy, y él en ese sentido sigue amando, sigue queriendo perdonar a todo el mundo, ¿no? Pero eso solo es posible, transitar esos momentos que nosotros estamos viviendo, esas situaciones que nos tocan vivir, con paz, ¿no? Y confiados en que algo más hay detrás de eso, si nosotros nos reconciliamos con eso, ¿no? La forma de reconciliarse uno, ¿no? Con esas situaciones, con eso que estamos viviendo, es, en primer lugar, mirar eso que nos está pasando, ¿no?
pensar en eso que nos está pasando y no hacer la mirada gorda y mirar para otro lado, total, bueno, hoy la piloteo un poquito, yo sigo mi vida como si nada, y eso ahí quedará. Tengo un amigo que dice, bueno, queda en la nube, ¿no? Después en otro momento lo hablamos, después en otro momento lo vemos, ahora está en la nube y entonces a mí no me jode, no me ocupa espacio de almacenamiento ahora en el teléfono, está en la nube, ¿no? Entonces, ese no es el camino, no es por ahí. El camino que hoy nos ofrece José, el camino que hoy nos ofrece Jesús, porque nos dicen que hay una promesa detrás de todo esto, que todo va a salir bien, es el camino de mirar aquello que me pasa, mirar esa cruz, cargarla, y ahí, bueno, reconciliarme con eso, y de esa forma lograr que eso que yo asumí será redimido, ¿no? Y pues, pensando en esto, ¿no? También en José, que es un tipo humano, como cualquiera de nosotros, un poquito más santo, evidentemente, que nosotros. Bueno, quizás acá hay un futuro San José, una futura, no sé, Santa Teresita, y no lo sabemos, y ojalá, ¿no? Dios así lo quiera. Pero bueno, ¿no? Pensar en algún humano que tuvo una historia, que tiene, ¿no? Porque toda la vida, ¿no? Hay que ir reconciliándose constantemente con lo que a uno le pasa. Me es inevitable pensar en mi historia, en lo que fue para mí tener que asumir lo que me pasaba, tener que darme cuenta de lo que yo estaba viviendo, las decisiones que estaba tomando, mirar eso de frente, asumirlo y reconciliarme con eso, ¿no? Que es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Mucha oración también, y que en el fondo también dura toda la vida, ¿no? La vida es ir reconciliándose todo el tiempo con lo que a mí me va pasando, porque también todos los días van pasando situaciones nuevas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, están para vivir esta vida de paz, esta vida de plenitud que Dios nos promete, como que estamos invitados a ir reconciliándonos constantemente, ¿no? Con lo que nos va pasando, con ciertas personas con las que vamos viviendo nuestra vida, qué sé yo, a veces pienso, ¿no? El oso tiene que reconciliarse con Cindy, porque medio brava Cindy, entonces hoy están bien y bueno, mañana por ahí no, y bueno, hay que ir reconciliándose todo el tiempo, ¿no? Es como una aventura, ¿no? El camino de reconciliarse, el camino de ir asumiendo lo que nos va pasando, que eso se va actualizando todo el tiempo, ¿no? Y pensando por ahí en este reconciliarme con mi historia, con la historia mía de Agustín, yo como que me surge volver a mi secundario, ¿no? A los comienzos de mi secundario. Yo siempre fui medio bravo, ¿no? Medio quilombero, ¿no? Hablando mal y pronto, medio bardero. Si yo hubiese años después, si yo mi secundario lo hubiese vivido años después, yo hubiese seguramente salido en algún scratch de esos de redes sociales, pues, el bully, el malo, qué sé yo, el colegio. Yo hubiese sido uno de esos, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empiezo el secundario, en mi ser medio jodido, medio malo, si se quiere, claro, yo como que mi vínculo de amigos, con los que yo fui al jardín, fui al primario, todo el secundario, con los que yo me sigo juntando, hace poco tuvimos el primer reencuentro de todos juntos, después de la pandemia, porque bueno, uno se nos fue a vivir a España, mis amigos con los que yo compartí todo y a quienes quiero con todo mi corazón, pero claro, en ese momento hubo toda esta experiencia de abandono, ¿no? Que yo también pienso, ¿no? Podría pensar en cuando yo de chiquito, que bueno, un poco Fer lo nombró hace un rato esta situación, de decir, bueno, yo me sentía abandonado por mi viejo, ¿no? Pensar esto, ¿no? Digo, pero la verdad es que después, haciendo un repaso de esa historia, eso como que lo miro un poco desde afuera ahora y digo, no es verdad, porque, bueno, mi viejo tiene la gracia de poder vivir estas cosas de José, ¿no? Que de ser un gran padre, a quien quiero infinitamente, pero distinto fue esta situación con mis amigos, ¿no? Que fue una experiencia real de abandono, ¿no? Que yo en su momento como que lo sufrí un montón, ¿no? Entonces, claro, yo en el secundario, cuando empiezo el secundario, yo empiezo a ser cada vez como más jodido, más bravo, qué sé yo, y empiezo a pelearme con todo el mundo, a discutir con todo el mundo, con los profesores, con mis amigos, con cuanta persona se me cruce, para mí era como una especie de enemigo, ¿no? No sé por qué.
como que eso sí tengo que terminar de descubrirlo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué yo fui tomando estas actitudes, ¿no? ¿Por qué yo me fui como mirando a mí todo el tiempo, tomándome como criterio de todo? Que eso llevó, por ejemplo, al punto de, en una época, hubo ahí 1 año, 2 años, en los que, por ejemplo, para mí era terrible escuchar los lunes que mis amigos, mi grupo de amigos, ¿no? Este grupo con el que yo me junté hace poco, y de hecho mañana o hoy, no sé, no me acuerdo si se juntan, evidentemente yo no puedo, y que los lunes, ¿viste? Se juntan en el recreo hablando de la juntada que habían hecho el viernes, el sábado, el pijama party que habían hecho y demás, un montón de cosas, y que yo no había sido invitado, ¿no? Eso para mí era terrible, ¿no? Al punto de que, bueno, a mí ni me invitaban a los cumpleaños en una época, mi vieja en una época me preguntaba, che, y tal, ¿no? Festejó el cumpleaños este año, y yo, viste, no sabía cómo decirle que no, viste, que no lo había festejado, pero en realidad sí lo había festejado, ¿no? O al punto de que yo hubo un año que, claro, yo estaba en una situación tan extraña, tan fea, que ni yo festejé mi propio cumpleaños, ¿no? Entonces, fue una situación, un tiempo en el secundario en el cual, claro, yo estaba solísimo. Yo estaba sintiendo esa experiencia de abandono de todos mis amigos, con los que habíamos vivido todo, con los que yo creí que iba a estar siempre, en gran parte porque yo lo fui construyendo eso, ¿no? Me acuerdo que una de mis amigas, con la que también fui al jardín, secundario, primario, todo, y hoy sigo teniendo vínculo, me acuerdo que me había dicho, negro, vos sabés que te odia todo el mundo, ¿no? Me dijo. Y yo en un momento como que me cae de risa, como diciendo, sí, sí, bueno, qué sé yo, me cae de risa. Pero era re real, digamos, ¿no? Yo estaba ahí solísimo en el secundario, no estaba pasándola mal, no me sentía parte de nada, no me sentía miembro de ningún grupo de amigos, iba ahí en los recreos, viste, rondando, buscando ver en qué ronda me sumaba, en qué conversación estaba. Y en ese sentido como que no me sentía parte de nada, ¿no? Dejado de lado, no, no pudiendo compartir mi vida con nadie, no sintiéndome recibido, ¿no? Y en ese sentido como que no sintiéndome ni siquiera querido, ¿no? Porque claro, era todo un bajón, en el colegio, después volver a mi casa, no hacer nada. Yo justo había dejado de entrenar tenis en esa época porque no me daban los horarios por la escuela técnica, entonces como que se fue dando todo de esa forma, ¿no? De a poco ir sintiéndome mirando para los costados en la cruz y no ver a nadie, ¿no? Verme a mí solo. Y verme a mí solo, como que fue llevando a no hacer como José, sino a ponerme a mí en el centro, mirarme a mí, y yo era la víctima, yo era el pobre que estaba solo, el pobre que en ese momento nadie quería, yo era el pobre que no se sentía parte, el pobre que se sentía un fracaso, un decepcionado de todo el mundo, a mí me habían fallado mis amigos, a mí me habían cagado mis amigos, yo era el triste de la película, ¿no? Que por ahí sí, es verdad que algo de eso había, que yo en ese momento lo estaba viviendo con mucha tristeza, pero claro, la sensación de decir, la pucha, a mí me cagaron, me decepcionaron todos, está, porque ahora no hay nadie, ¿no? Mis amigos que iban a estar siempre, no están, ¿no? Ahora. Yo me acuerdo que de chiquito, para mí en esa época, fue el momento en el cual, por ahí no, pero mirándolo así con mirada de niño, yo siento que en ese momento fue como el momento de mayor fe de mi vida, ¿no? Yo me acuerdo que a la noche, bueno, mis viejos siempre nos enseñaron a que a mí, a pensar antes de dormir, qué sé yo, y todo eso que hoy tratamos de hacer, ¿no? Y yo me iba a dormir y yo rezaba como enojado, llorando y como patoteándolo a Jesús, a Dios, diciéndole, bueno, si vos sos tan real, ¿dónde estás, no? Porque yo la estoy pasando mal. Si vos sos tan Dios y todopoderoso como decís que sos, o como me dicen a mí que vos sos, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Porque yo estoy solo. Porque a mí me cagaron, me dejaron solos todos, me decepcionó todo el mundo, y yo te necesito, ¿no? Esto lo digo con estas palabras, en el momento yo lo decía a las puteadas, enojado, llorando, con bronca, ¿no? Yo tengo ese recuerdo, yo todos los días antes de irme a dormir pasaba por esa situación, ¿no? Después Dios cuando responde, de formas muy lindas, ¿no? Y a veces de formas muy extrañas. Yo pienso esta amiga que me había dicho eso como que también fue un avivate pibe, ¿no?
me hace acordar al cuento este del náufrago que está en un barco, por ahí todos lo conocen, ¿no? Pero bueno, va en el momento y me parece que está bueno contarlo. El náufrago está en una balsa en el medio de la nada y él le reza a Dios y él dice, bueno, yo estoy confiado de que a mí Dios me va a salvar la vida, ¿no? Y me va a salvar de esta situación. Y viene otra lanchita y le dice, ¿qué andas haciendo? Te levantamos, dale, te llevamos al puerto. Y él dice, no, a mí Dios me va a salvar, a mí Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Viene otro barco más grande y lo quieren ayudar y él dice, no, a mí me va a salvar Dios, a mí me va a salvar Dios. Finalmente viene un yate gigantesco, un crucero, le dice, bueno, vengo a ayudarte, vengo a salvarte la vida, a llevarte al puerto. No, a mí me va a salvar Dios, gracias por tu ayuda, pero a mí me va a salvar Dios, yo confío en que Él me va a salvar. Finalmente termina muriendo el náufrago, ¿no? Y cuando llega al cielo, lo primero que hace es preguntarle a Dios y decirle, ¿dónde estaba? Que yo te la pasé rezando, te la pasé gritando, pidiéndote que me ayudes, que me salve, ¿no? Y yo confié realmente en eso, ¿no? Y Dios le dijo, yo te mandé tres barcos para que te ayuden, para que te salven de esa situación, y vos a todos les dijiste que no, ¿no? Y Dios en nuestra vida como que va obrando a través de personas así, a través de las cosas y situaciones cotidianas que vamos viviendo, ¿no? Y ahí es cuando entran en escena otro de mis amigos, quien quiero muchísimo también, con el que yo me sentaba en primaria, en secundario y demás, que vino un día y me dijo, negro, tenés que cambiar, porque así no vamos a ningún lado de esa forma, ¿no? Tenés que cambiar, algo en tu vida tenés que cambiar. Y ahí es como que sí, como que empecé a hacer como un clic, ¿no? Y en el punto de empezar a ir cambiando, cosas que tardaron más en cambiar, empecé a mirar más a los demás, empecé a sacarme a mí del centro, y de golpe como que todo eso que era oscuridad, todo eso que era una mierda, hablando de pronto, como que se empezó a llenar, ¿no? De luz, se empezó a llenar de mucha esperanza, de decir, bueno, yo no estoy solo realmente, ¿no? Mis amigos sí estuvieron a su forma, como pudieron, pero sí estuvieron. Y en el medio de todo eso estuvieron mis viejos, en el medio de todo eso estuvo toda mi familia, en el medio de todo eso estuvo Dios, que a su forma a mí me ayudó a rezar y a confiar en Él durante tantas noches. Que bueno, como fue la noche con lágrimas de Getsemaní de Jesús, fueron así mis noches también con mucha lágrima, ¿no? Con mucha tristeza, ¿no? Pero bueno, bueno, viene bien, se escucha bien, más o menos claro, estoy hablando muy cortado, mal, o más o menos bien. Bueno, veo que hay un par que están en las pantallitas chiquititas arriba que están haciendo así, así que voy a asumir que todos están opinando exactamente lo mismo, y si no, yo quiero asumir que sí. Así que será que sí, y estoy hablando súper claro. Y más o menos se va entendiendo. Pero bueno, también esto que decíamos, ¿no? Al principio de el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De Jesús en la cruz. A mí estos días me hacía como pensar en cuál es ese abandono, ¿no? ¿Quién es ese que se siente abandonado? Y uniéndolo un poco con esa historia que a mí me tocó por ahí reconciliarme de soledad, de pensar que yo estaba realmente abandonado, que fui realmente abandonado, realmente decepcionado, traicionado por todo el mundo, cuando en realidad el que estaba abandonando era yo, el que estaba traicionando a todo el mundo era yo, y el que estaba cagando a todo el mundo era yo. Sí me doy cuenta que estoy muy mal hablando, perdón los coordinadores, perdón por eso. Pero bueno, sale así, no sé, Dios sabrá. Y pensaba, ¿no? Que el que se siente abandonado, más que ser una persona que realmente está abandonada, es la persona que se pone en el centro, ¿no? Es la persona que se mira el ombligo todo el tiempo, ¿no? Que solo piensa y vive todo desde su propio criterio, desde lo que a mí me pasa. Hoy yo soy el que sufre y hoy yo soy el que está pasándola mal. Hoy a mí me cagaron, hoy a mí me traicionó un amigo, hoy a mí una novia vino y me dijo que está embarazada de otro, como le pasó a José. Hoy yo estoy sufriendo porque tengo un familiar que está pasándola mal, porque hace poco perdí un ser querido, y cuando yo me pongo en el centro, ¿no? Ante esas situaciones, hoy yo estoy sufriendo tal situación, claro, yo ahí es inevitable que me sienta abandonado, ¿no?
Es inevitable que yo me sienta olvidado por Dios, es inevitable que yo me sienta olvidado por la gente que quiero, que me sienta como decepcionado, ¿no? Que sufra esta angustia, esta soledad que sufrió Jesús en la cruz, porque realmente la sufrió, ¿no? Otra característica, ¿no? También que sufrimos los que nos sentimos abandonados alguna vez, o los que nos estamos sintiendo abandonados hoy, es la del desagradecido, ¿no? La de la persona quejosa, ¿no? El Papa Francisco en la puerta de su cuarto, allá en el Vaticano, tiene un cartel que dice prohibida la queja, ¿no? Y aquellas personas que viven quejándose de todo, que eso no quiere decir que no haya motivos para quejarse, porque a veces los hay. Porque la realidad, la situación, esto es lo que estamos viviendo, el COVID, la que me está pasando con mi familia, lo que me pasa con mi esposa, con mis amigos, con mi novia, que por ahí es motivo de queja, pero distinto es de la persona que se vive quejando, ¿no? De la persona que no logra ver todas las cosas que sí tenemos, todos los regalos que Dios nos hace, que a veces son ínfimos, a veces son un amigo que te dice, negro, te oye a todo el mundo, o sea, ¿qué te está pasando? O a veces son experiencias o situaciones de vida que son inigualables, como puede ser el mejor retiro, la mejor experiencia de misión que yo viví, pero en ese sentido, cuando nosotros no entramos en la dinámica de la queja, ¿no? Por todo lo que nos pasa, y nos olvidamos del dar gracias por las cosas que sí tenemos, nos vamos a sentir como decepcionados por Dios, olvidados por Dios, no nos vamos a sentir parte de su plan, porque tampoco vamos a pensar que Dios sueña algo para nosotros, ¿no? Cuando en realidad nos sueña felices, cuando en realidad nos sueña plenos, nos sueña con una vida en paz, y nos sueña en una promesa que Él nos dijo, bueno, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, Jesús nos invita, ¿no? En el abandono de Él, ¿no? Nos invita a ser como Él y a confiar, ¿no? En la promesa, ¿no? Ayer Mariano, al final, no sé si todos lo escucharon, bueno, algunos recién compartían que no lo escucharon, no lo pudieron ver en la transmisión, pero al final en la parte de adoración, al Santísimo, Mariano decía que la soledad de Jesús en la cruz, en Getsemaní, asume el dolor, el sufrimiento, la angustia de toda soledad, ¿no? De nuestra soledad, ¿no? Y en eso, en esa promesa que Él nos hace, de yo hoy cargo tu cruz, yo hoy te cargo a vos, yo acá en esta cruz asumo tu soledad, nos invita a que nosotros confiemos, ¿no? Una vez escuché que en la cruz no es solamente Jesús el que está, el Jesús hombre, el humano, el que está sufriendo el abandono, ¿no? Y el que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz de Jesús es Dios mismo el que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y pensar que Dios es el que grita el abandono, el que sufre, es pensar también que Él pasa por todo eso para asumir totalmente lo que a nosotros nos pasa, y para que nosotros, cuando nos pase esta experiencia de abandono, esto que hoy nos toca vivir, esto que hoy estamos sufriendo, esto que hoy nos entristece, no lo suframos solos, ¿no? Que no vivamos esto que nos está pasando solos. Y de esta forma, en esta invitación de confiar en la promesa de Dios, de sentirnos y sabernos acompañados, Jesús nos invita a que nuestra angustia, que nuestro dolor, que eso que estamos viviendo hoy, se ha vivido en la esperanza, ¿no? Qué sé yo, está esta famosa frase que dice, bueno, toda crisis es una oportunidad, ¿no? Porque crisis, no me acuerdo qué idioma significa oportunidad o algo así, era la frase, ¿no? Pero bueno, cristianamente hablando, podríamos decir tranquilamente que toda cruz es oportunidad de esperanza, ¿no? Que toda cruz es la puerta para la esperanza, ¿no? Que como Jesús en el momento de mayor cruz, en el momento de mayor dolor, estamos especialmente llamados a confiar en esa promesa de Dios que nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Porque a veces es muy fácil creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que nos ama y que salvó a todo el mundo. Venimos a misa y creemos que lo que comulgamos en la Eucaristía, que a veces cuesta, pero
pero muchas veces es lo más fácil. Pero en la cruz, en este día de pasión, en este día de dolor, Jesús nos invita además a creerle a Él, ¿no? A creerle que realmente nos ama, a creerle que aunque nosotros nos sintamos solos, Él está, y que aunque a pesar de que nosotros sintamos que todo el mundo nos cagó y que ya no queda más nadie para que nos haga sufrir o hacer pasarla mal, que a pesar de que yo no me siento parte de nada, de nadie, de ningún grupo, que no tengo sentido de pertenencia, que me siento olvidado, defraudado por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis amigos en el laburo, que a pesar de eso, Él está, ¿no? Que a pesar de todas estas situaciones, Él nunca me va a abandonar, ¿no? En este sentido, también el silencio, ¿no? Que a veces también tenemos, que a veces nos pasa, ¿no? Que rezamos y le pedimos algo a gritos a Dios, como a mí me pasaba en aquellas noches de rezarle con enojo y con lágrimas, y bueno, que ¿dónde estás? Hacete presente, si sos tan piola, ¿no? Le decía a veces. Ese silencio de Jesús, como dice la canción, bueno, ¿por qué callaste? ¿No? Jesús, Cristo, ¿no? Es un silencio en el cual Dios a nosotros nos invita a ser nosotros mismos, ¿no? En el silencio en el cual Dios le invita al hombre a ser hombre, en el cual Dios le invita a la mujer a ser mujer, un silencio en el cual Dios nos invita a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? A hacernos cargo de lo que nos pasa, y todo desde la libertad, ¿no? Si Dios nos diera la respuesta instantánea, como que sería todo muy fácil, ¿no? Y sería casi una reconciliación con nuestra historia de mentira, porque ya tenemos la solución al problema, ¿no? Si nos dan la respuesta a la ecuación del examen antes, no tiene sentido estudiar y en el fondo nada de todo eso tuvo sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios nos invita a ser nosotros mismos y de nuestra libertad asumir eso que nos está pasando, ¿no? Por eso a veces Dios se hace como un poco ausente o da un paso al costado, pero no porque se desentiende, no porque se hace el boludo, hablando mal y pronto, sino porque es como el cuento este de las huellas, ¿no? Que en los momentos de mayor dificultad Dios no es que se desaparece, sino que Dios nos carga a nosotros. Pero nos carga para que no estemos solos, pero para que con libertad nosotros también asumamos aquello bueno, que nos está pasando, ¿no? Aquello que estamos viviendo, aquello que hoy nos lastima, o que en algún momento nos lastimó, que en algún momento de nuestra vida nos hizo sentir mal, aquello que por ahí hoy todavía no puedo decirle a Dios, bueno, te lo pongo en tus manos, y ayúdame en esta Semana Santa, en esta pasión y resurrección, a morir con vos en esto y a resucitar con vos en esto, ¿no? Y en ese sentido también nos invita a abrir los ojos, ¿no? A abrir nuestro corazón, a abrir la mirada, como hizo José, que pudo animarse a salir del miedo, de su incertidumbre, de su pensar que nada de lo que le estaba pasando tenía sentido, que de verdad no tenía sentido, muchas veces las cosas de Dios no tienen sentido, por eso nos invita a confiar, nos invita a creerle a Él, ¿no? Que esa promesa que nos hace es de verdad, y a creer que Él siempre va a estar ahí, que siempre estuvo ahí, y que hoy también está, ¿no? En ese sentido, en el sentirme abandonado, Jesús nos invita a que nos abandonemos, ¿no? En los brazos de Dios, que es quizá lo más difícil. Que cuando yo me siento abandonado, decirle a Dios, bueno, me abandono en vos, pero al mismo tiempo, cuando también uno toca fondo, no queda otra, ¿no? Cuando a veces nosotros nos damos cuenta que no podemos más por nuestras propias fuerzas, lo mejor que podemos hacer es abandonándonos a nosotros mismos en los brazos de Dios, ¿no? Y también hacer como hizo Jesús, ¿no? Que confió, ¿no? Al principio decíamos que Jesús cita un salmo, que es el Salmo 22, en el cual todo el pueblo de Israel, como que en la tristeza, en la angustia y en el abandono de Dios, le dice, bueno, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero vemos que también en la misma situación de cruz, Jesús cita otro salmo, que no quiero decir cuál es porque no me acuerdo, pero que Jesús cita en este salmo que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y en este encomendar su espíritu es el signo de mayor confianza
que Jesús puede tener. Que en el momento de mayor abandono, en el momento de venir de gritar, ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Bueno, yo te encomiendo todo lo que me pasa, ¿no? Te encomiendo lo que soy. A mí siempre me llamó la atención que en todo el Evangelio, la única vez que Jesús no le dice Padre a Dios es en la cruz. Es la primera vez que Jesús lo llama por Dios. Siempre le dice Padre, le dijo Abba, pero nunca le dijo Dios mío, ¿no? Entonces, en el momento de sentirse menos hijo, en el momento de sentirse más solo, en el momento de sentirse abandonado por toda la gente que él quiere, o no parte, ¿no? del proyecto de vida de la gente que yo quiero, y en eso sentir la decepción, ¿no? La tristeza, la angustia, en ese momento de mayor cruz, de mayor dolor, Jesús se anima a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y en ese sentido, hoy nos invita también a nosotros, ¿no? A confiar en la promesa que nos hizo, a confiarle a Él toda nuestra vida, aquello que nos tenemos que reconciliar de nuestra historia, aquello que nos cuesta reconciliar hoy, y decirle hoy también nosotros, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora por ahí para cerrar, pensaba dos preguntitas que pueden tener la misma respuesta, puede que no sé, bueno, cada uno verá qué le suscita a Dios en esto, que después mientras yo las voy a decir y mientras las pensamos, por ahí escuchar una canción para, después pasar a la siguiente actividad. Y se me ocurría rezar en este rato, en este momento, pensando, en qué momentos me sentí realmente abandonado por Dios, pero también en qué momentos me sentí realmente acompañado por Él, ¿no? En qué momentos también estuvo. Porque no solamente hubo momentos en nuestra vida en el cual nos sentimos ausentes, sino que también hubo situaciones en las que sí nos sentimos acompañados por Él, ¿no? Y en segundo lugar, con qué situación de mi vida o con qué persona, con quién, de mi historia, de aquello que viví o de mi presente, de aquello que estoy viviendo, necesito reconciliarme hoy, ¿no? Necesito que Dios me ayude a reconciliarme hoy. Entonces, por ahí, poniendo estas cositas, poniendo nuestra historia, nuestro hoy, en manos de Dios, nuestro momento de abandono, de cruz, de confianza, escuchamos ahora una canción para poder poner todo esto en manos de Dios.